los sábados en los jóvenes. Y bueno, ustedes tuvieron la desdicha de volver a escucharme a mí. Vamos a intentar retomar un tema de los miércoles, ¿sí? Venimos hablando de un tema que es apostasía. ¿Se acuerdan lo que vimos el miércoles, hace un par de miércoles atrás? Lo que significaba apostasía. Volverse en sus pasos, ¿sí? Volverse atrás. Un apóstata era alguien que profesaba algo y se volvía en sus pasos. Es como decir, yo soy de Boca, y después al otro día, che, ¿qué vos sos? No, soy de River, sos un apóstata. O sea, el de Boca te diga, sos un apóstata, porque te estás volviendo en tus mismos dichos. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la apostasía, pero no vamos a hablar de apostasía, porque ya hablamos de lo que es una apóstata de la fe, estuvimos indagando, si no podemos entrar ahí al canal de la iglesia y ver el estudio de apostasía, que está en YouTube, pero vamos a hablar de algo un poquito más interesante, más práctico, y que nos va a ayudar a detectar la apostasía, que es el discernimiento. Una palabra interesante, ¿no? Discernimiento, no se está usando mucho, pero habitualmente antes se decía, no discernís, me decía mi amante, lo que está bien y lo que está mal, y yo me quedaba duro así. ¿Y qué me está queriendo decir? ¿No discernís? Como diciendo, ¿qué me está diciendo? Pero lo que estaba buscando mi mamá es que me dé cuenta que hay cosas que estaba haciendo que no estaban bien. No te das cuenta. Y es llamativo esta palabra porque tiene poco que ver con solamente darse cuenta, es mucho más profundo la palabra discernimiento. Pero antes de esto vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, y está hablando Jesucristo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No sé si están viendo o escucharon en internet tantos videos de gente que dice que Cristo viene. ¿Han escuchado? ¿Han visto? ¿Sí? Que Cristo viene, hay predicadores mostrando imágenes, que Cristo viene, las guerras, los pleitos, los problemas en todo el mundo, los terremotos que está viendo, la tierra que se va tragando, autos en todos lados en el mundo está pasando esto. Y cuando decimos que Cristo viene, Cristo da un par de síntomas de su venida. Y lo hemos detallado en una especie de análisis en Mateo capítulo 24. Los discípulos dicen, ¿cuándo van a hacer estas señales? ¿Cuándo vas a venir? Entonces Jesús les contesta, les responde, mirad que nadie os engañe. Jesucristo empieza diciendo casi diría de una manera sin anestesia, podríamos decir en el grupo de jóvenes, directamente al hueso. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe. El mirad es un imperativo, o sea, te está diciendo, no, si querés fíjate, no, mirad que nadie te engañe. Porque vendrán, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán, a ustedes los cristianos, los que seguimos a Cristo, o sea, nosotros, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por causa de llamarse cristiano, de ser seguidor de Cristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí tenemos, desde la perspectiva
tribulacional, o sea, los que creen en la tribulación, dos periodos bien definidos. Aquellos que son partícipes de lo que es el dispensacionalismo, no vamos a entrar en detalles, acá encuentran una división bien marcada. Pero yo quiero prestar atención a algo que llama Jesucristo a que consideremos. Y está en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué van a hacer? Engañarán a muchos. Alguien que es profeta es alguien que profesa, ¿sí? No es un profeta solamente que profesa hacia futuro, sino se le puede llamar profeta a aquel que profesa una verdad. Y dice que se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Y es aquí donde viene el tema de hoy, que es discernimiento. ¿Cómo podemos discernir entre aquello que viene de Dios y entre aquello que no viene de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces el tema de hoy es discernimiento para un tiempo de apostasía. ¿Es tiempo de apostasía? Sí. Gente que se vuelve atrás. Hay mucho de todo. ¿Me explico? Hay mucho de todo. Hay muchos cristianos verdaderos y hay muchos que son cristianos no verdaderos. El llamarse cristiano no te hace cristiano. El vivir como Cristo te hace cristiano. Porque si es por el título, tenemos un presidente de los Estados Unidos que juró en una Biblia y dijo ser cristiano y no actúa como tal. Porque dice que 7 cosas aborrece Jehová y una de las que aborrece dice sangre de gente inocente. Está muriendo gente inocente y es partícipe de eso. Más allá que es una política de Estado, no vamos a entrar en política, es algo que aborrece Dios, la muerte de sangre inocente. Pero fuera de eso, muchos se están llamando cristianos. Ah, vos sos cristiano. Ah, yo también soy cristiano. Qué bueno, che, hacemos el devocional juntos. ¿El qué? ¿El devo qué? El devocional, hacemos el tiempo de... Ah, no, yo no leo la Biblia. Pero me mata Cristo, es lo mejor que hay. Mira, me hice un tatú de Cristo. Cristo es lo más. Es un líder nato, marcó la diferencia. Y lo escuchás hablar y decís, qué lejos que está el concepto que tiene de Cristo al concepto que la Biblia nos muestra de Cristo. Por eso es necesario que tengamos discernimiento en estos últimos tiempos. Y ponele que no sean los últimos tiempos. Hay gente que los considera que son los últimos tiempos. Tenemos un lugar geográfico que nos indica que puede pasar algo llamativo, que es Israel y Palestina. Y allí está el conflicto, por lo tanto, las profecías apuntan a esa zona geográfica y es muy probable que pueda ser que estemos en los últimos tiempos. Pero cuando apareció Hitler y perseguía a los cristianos y mataba a los judíos, mejor dicho, mataba a los judíos, este es el anticristo, decían. Ya se vienen los últimos tiempos. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Estamos en los últimos tiempos porque hay una persona que persigue a los judíos. Estamos en tiempo de guerra, está muriendo mucha gente. Dice que 1/3 del mar se convertirá en sangre, lo dice Apocalipsis. Entonces este es el último tiempo. Y estamos 60 años después y pasó el tiempo. Por lo tanto, nadie sabe en el día ni la hora. Pero es bueno que estemos listos y preparados y tengamos discernimiento, ya vamos a explicar lo que significa la palabra, para saber identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Así que es el tema de hoy. Vamos a leer varios versículos, son 10 menos 10 y no voy a prometer tiempo, pero voy a prometer ser lo más práctico posible. ¿Bien? Pero no me quiero ir de esta noche sin completar la idea total. Hablamos de apostasía aquel miércoles, creo que fue hace 2 miércoles atrás. Vamos a hablar de discernimiento en tiempo de apostasía. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Allí aparece la palabra discernimiento. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe, no siente las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no tiene razón de ser, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. El hombre natural no percibe, ni tampoco entiende, porque las cosas que vienen de Dios, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No dice eso Efesios 8 y 9 o sí? Esto no es vosotros, pues es don de Dios. Perfecto, pero creo que es Efesios capítulo 2.
que nos dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. El punto es Efesios 2 seguro. El punto es el siguiente. ¿De qué muerte está hablando allí? ¿Una muerte física? No, yo estoy vivo. De una muerte espiritual. Por lo tanto, la persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las cosas de Dios, ni tampoco las puede tomar como mismas, porque se disciernen espiritualmente. Y aquí encontramos un problema. Porque hay mucha gente que no entiende las cosas de Dios, y nunca las va a entender si no tiene el Espíritu Santo de Dios. No, yo no entiendo. Bueno, pero lee. Bueno, pero no entiendo. Y bueno, replanteate a decirte ese Espíritu Santo, porque dice que Jesucristo dice que se fue, dijo, dejaré un consolador, el cual os enseñará todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios, es muy difícil que discierna qué viene de Dios y qué no viene de Dios, porque para él son locura. Hay muchos que creen que somos fanáticos por seguir a Dios. Es una locura lo que están haciendo. Te están reprimiendo, te están llenando la cabeza, te están lavando la cabeza, y amén que nos estén lavando la cabeza, porque mi cabeza es una mente sucia, llena de pecado. Y si la palabra de Dios me lava la cabeza, gloria a Dios. Pero te ven en ese buzón de que es una locura. Y está bien, no lo pueden entender, nunca lo van a entender si no tienen el Espíritu de Dios, porque hay cosas que se disciernen espiritualmente. Vamos a analizar esta palabra discernimiento. Sabemos que Efesios fue escrito en el idioma griego, y la palabra aquí que se usa es anacrino. Anacrino, y dice así esta palabra: investigar, interrogar, preguntar, discernir, escudriñar, examinar, juzgar. Todos esos significantes pueden ser usados para el significado de la palabra. ¿Sí? Esta palabra, la voy a decir de vuelta, anacrino, nos lleva precisamente a comprender que hay cosas que se estudian, se escudriñan, se interrogan de una manera espiritual. Por lo tanto, quiero hacer hincapié en el conocimiento de la Biblia. Es imposible tener discernimiento sin conocimiento. Eso es una fórmula que no se puede alterar. O sea, el orden de los factores altera el producto. En este caso no. Sí altera el producto. Sin conocimiento no hay discernimiento. Y esa ecuación tiene que ser un principio en tu vida. ¿Cómo sé lo que viene de Dios? Estudia la palabra de Dios y vas a saber que viene de Dios. Estudia cómo es Dios, cómo se comporta Dios de Génesis 1 a Apocalipsis 22, y vas a saber si esto viene de Dios o no viene de Dios. Porque mucha gente dice, no, esto no es de Dios. Y vos mostrámelo donde dice la Biblia que esto no es de Dios. Y hay mucha gente que dice, esto sí es de Dios, porque mirá todos los resultados que tiene, y la Biblia en ningún lado muestra que eso es de Dios. Por lo tanto, para discernir hay que conocer. ¿Sabes? Este concepto de discernimiento tiene mucha relación con lo falso y lo verdadero. Y lo expliqué no hace mucho en una reunión, cómo hacen los banqueros, los que cuentan el dinero, para descubrir un billete si es falso o verdadero. Cómo disciernen el falso del verdadero. Bueno, dice, mira, billetes falsos puede haber más de 1 millón de métodos que los hagan falsos. Por lo tanto, no podemos estudiar el 1.000.000 de billetes que pueden ser falsos. Entonces dedicamos a estudiarnos cómo es el verdadero. Entonces, cuando saben cómo es el verdadero, el papel, el trazado, todas las características de un billete verdadero, descubren que es falso si no tiene cierta o cual característica. Por lo tanto, los banqueros estudian el billete verdadero para descubrir cuál es el falso. Igual deberíamos comportarnos los cristianos. Estudiar la verdad para conocer cuál es la mentira. ¿Cuánto hace que no estudias la palabra de Dios? No te hablo de leer, porque leer podemos leer infinidad de historias, pero estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio bíblico en tu vida? ¿O pensás que con el pan diario de una carilla alcanza? No. ¿Sabés que sos un blanco preferido de Satanás si no estudias la Biblia? Sos el blanco preferido de Satanás, porque dice que vendrán falsos profetas, ¿y a cuántos engañarán? ¿A algunos? ¿A poquitos?
A muchos. ¿Sabes por qué a muchos? Porque son muchos los que no conocen la palabra de Dios. Por lo tanto, empezamos a entender que para tener discernimiento hay que tener conocimiento, y para tener conocimiento hay que estudiar la palabra de Dios. Nuestro objeto de estudio como cristianos debería ser la palabra de Dios. Nuestra fuente de conocimiento debería ser la palabra de Dios. Y si algo no sé que dice la Biblia y escucho, Dios dice que ¿será verdad o mentira? Vamos a ver qué dice la verdad. No, es mentira. O no, es cierto lo que dice. Muy bien, avanzamos. Yo estuve buscando un montón del significado de discernimiento y busqué la separación de Anacrino y tiene tiene un montón de significantes muy profundos. Habla de pensar, habla de condenar, de determinar, de hacer diferencia. Pero me gustó este concepto de discernimiento. Discriminar. No vean la connotación negativa. Cuando vos vas a la heladera, vos tenés mucha hambre, ¿viste? A veces pasa que tenés mucha hambre, te hace ruido la panza. Y vos vas a donde a la fuente de la solución, que es la heladera, generalmente. O es la cena donde están las galletitas, ¿eh? Pero si queremos, vamos a ver que abrís la heladera. Ahí empezás a ver un pedacito de salchicha mordida por mi hermana. No, esto no va. Una mitad de pizza, no sé, un pedacito de tomate. Y vos decís, esto no, esto sí. Cuando vos elegís, estás discriminando qué no vas a comer y qué vas a comer. Por lo tanto, cuando discernimos, estamos determinando qué vamos a creer y qué no vamos a creer. ¿A quién le voy a creer y a quién no le voy a creer? ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? A veces parecía más fácil, si yo te digo entre blanco y negro, ¿es fácil elegir? Pero no sé si ustedes vieron alguna vez fueron a una pinturería o abrieron un abanico de una carta de colores. Hay más de 100 blancos. Pero si este blanco es igual a este, no, porque este es el blanco, señora, que es blanco de alba, y este es el blanco. Y vos decís, pero es el mismo. No, no es el mismo. Este tiene un tonito de amarillo, este tiene un tonito de azul. Son todos blancos. Pero hay una infinidad de blancos, y ahí es difícil diferenciar. ¿Vieron cuando les pasa que están buscando algo que se parezca al cosito que se les rompió? Y van a la ferretería y si estoy buscando este cosito, ¿es este, señora? Y vos ves que es totalmente... No, pero esperá, déjamelo ver bien. No es igual. No, pero es ese, señora, y te lo venden. Cuando vas a colocarlo, no funciona porque te lo quisieron vender, pero no era. Entonces, ¿vos qué te fijás cuando vas a consumir o buscar algo que sea igual a lo que tenés? Que sea igual. ¿Cómo me doy cuenta que algo viene de Dios? Porque lo que viene de Dios tiene que ser igual a lo que enseña la palabra de Dios. A cómo se manifiesta Dios en Génesis 1, a Apocalipsis 22. Tiene que haber una correlación, tiene que haber una relación íntima y a su vez tiene que haber una similitud entre lo que escucho o lo que me dicen o lo que veo y lo que dice la Biblia. Déjame decirte que la voluntad de Dios se acabó, o mejor dicho, la voluntad manifiesta de Dios, visible de Dios, se acabó en Apocalipsis 22. Y no importa que aparezca el ángel Moroni o aparezca Papo, ¿sí? O aparezca quien sea, no sé. No, porque vamos a ver lo que dijo Fito Páez, es lo más. Genial, Fito es un maestro, pero lejos está Fito de compararse al relato bíblico o a la voz de Dios. Y a veces, no, pero esta psicóloga la descoce, o este psiquiatra, o este predicador. Y escuchamos y copiamos prédicas. Y cuando yo escucho la prédica, che, esto me hace ruido. ¿Dónde dice la Biblia esto? Y empiezo a buscar. El otro día leí algo de un predicador muy conocido. Espero que no me vea por internet, porque me hacen una carta de documento, tiene mucho dinero. Cash Luna, ¿lo conocen? Mira lo que dice Cash Luna. Un predicador que muchos lo siguen. Y es lo más para ellos. Dice, serías un tonto si no crees en vos mismo. Porque si vos crees que Dios es Dios y es perfecto, tenés que creer en vos mismo porque Dios hace las cosas perfectas. Por lo tanto, vos tenés que creer en vos mismo. ¿No? Creé en vos mismo. Bueno, Satanás creyó en sí mismo. Y fue creación de Dios. Los ángeles caídos creyeron en sí mismo. Y así están. Saúl creyó en sí mismo. Y no atendió el consejo de Dios porque creyó en lo que él pensaba.
David, cuando se quedó en el tiempo que los reyes salen a la guerra, creyó en sí mismo y así le fue. Por lo tanto, en ningún lado de la Biblia vas a encontrar que dice, cree en vos mismo. Por el contrario, vas a encontrar que dice, cualquiera que quiera ser seguidor mío, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso me suena más. La Biblia no habla de autorrealizarse, habla de negarse a sí mismo para ser un seguidor de Cristo. Por lo tanto, empezamos a darnos cuenta que discernimiento tiene una ínfima relación con conocimiento. ¿Se acuerdan quién quiso persuadir a Jesucristo en el desierto? ¿Quién lo quiso persuadir? Satanás. ¿Qué usó Satanás para tentar a Jesucristo? La Biblia. Así que si Satanás, el zapallo de Satanás, utilizó la Biblia con Jesucristo, ¿pensás que no la va a querer usar con vos y conmigo? ¿Pensás que no te va a querer engañar con la Biblia? ¿Sabés lo que diferenció a Jesucristo de muchos que fueron engañados? Que conocía la palabra de Dios. Cuando Satanás lo tentaba con Biblia, Jesús contestaba con Biblia. No, Satanás, no es lo que vos decís. La Biblia dice esto. Tuvo discernimiento Jesucristo para saber que lo que Satanás le ofrecía no venía de Dios. Tuvo discernimiento para cuando Pedro le dijo, Señor, ¿qué tal no te acontezca? ¿Y qué le dice Jesucristo a Pedro? A Pedro, apártate de mí, Satanás. Como diciendo, esto no viene de Dios, lo que me está diciendo no viene de Dios. Tu consejo, Pedro, no viene de Dios, y yo sé que me amás. Pero el consejo que me estás dando no viene de Dios. ¿Sabes que a veces hay gente que te puede amar y de la mejor, de lo más profundo de su corazón, te puede dar un consejo? Y quizás ese consejo no venga de Dios. ¿No te pasó nunca que estás enfermo, te duele la oreja? Y viene antes y te dice, la que va con hito de papel de diario, prendés la punta y listo, ya está, te curás. Bueno, entonces vos vas a tomar y decís, che, tomá, me duele la oreja. Olvídate, pedacito de tomate bien picado con cebolla, te la pones ahí y se te ablanda todo y es un tapón seguro. Y después vas al doctor Lucas, no, es una otitis aguda, Julián, tomate esta pastilla y te recomiendo una pastilla. Y después iré a Emma y digo, mirá, no olvídate, comete una salchicha de Líder Price que se te saca, la de 5 pesos que te saca todo tipo de enfermedad. Con esa te curás seguro, te purifica. Ah, chango más. Ya quebró Líder Price. Bueno, ahora las 4 personas que nombré, yo sé algo. Las 4 me aman. Estoy seguro de eso. Y todas quieren mi bien. Dice, no, estoy seguro que me aman. Las 4 personas quieren mi bien. Pero las 4 personas me dijeron cosas distintas. ¿Qué tengo que usar yo para tomar una decisión sabia? ¿Qué palabra? ¿Qué estamos estudiando? Discernimiento. Tengo que discriminar. Claro, estamos hablando de discernimiento. Era fácil, Anita. No era muy difícil la respuesta. Tenemos que tomar discernimiento para saber qué de esas 4 cosas debo hacer. ¿Con cuál me quedo? Y yo empezaría a analizar. Bueno, Tommy es un capo en los videojuegos, pero para los oídos no le veo mucho fruto. Y bueno, la receta de Anto es una receta tipo la nona, ¿viste? La receta de la nona. Cuando te quemás, ponete tomate. Y bueno, quizá la puedo probar. Pero me voy a quedar con la del doctor, que estudié un poquito más. Discerní, discriminé y elegí. ¿Sí? Así que este es el concepto de discernimiento y vamos a terminar de resolverlo a la luz de la palabra de Dios. Leamos Malaquías, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Malaquías, Antiguo Testamento. Ya desde aquí Dios viene hablando del concepto de discernimiento. Entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero. Y Dios escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. ¿Para quién fue escrito esto? Para los que temen a Dios y piensan en el nombre de Dios. Versículo 17. Y serán para mí, estos que temen a Dios y que piensan en Dios, especial tesoro. Ha dicho Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18.
entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sabés quién te va a dar el discernimiento para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Viste que es tan difícil saber? A veces es muy difícil, porque dijimos blanco y negro es fácil, pero cuando hay tantos blancos, ¿cómo sé cuál se parece más? Y a veces las decisiones no son entre lo malo y lo bueno, es entre lo bueno y lo mejor. ¡Qué complicado! Porque sí, es muy lindo. ¡Ay, qué lindo que es! O qué linda que es, ¿no? Sí, es re espiritual, hace el devocional todos los días, no sabés. Escribió el HS también, oh, bueno, qué bien. Y después de repente el devocional, la hora silenciosa, y aparte, no sabes, el otro día predicó en la iglesia, la descoció, lo escuchabas cómo hablaba, y qué bien que lo hace. Quizás sea bueno, pero quizás no sea el mejor. Quizás no sea el mejor. ¿Sabes algo? Es muy difícil decidir entre lo bueno y lo mejor. Y la única manera de hacerlo es dándole lugar al Espíritu de Dios. ¿Sabes? Hay errores que te pueden costar baratos. Ejemplo, me confundí de leche. Bueno, es leche al fin. No, amor, te pedí la serenísima, roja, me trajiste la Virginia azul, nada que ver. Pero es leche, bueno, zafa. Le pone la leche a Simón, toma la leche. Manteca, no, la manteca de oferta de la Paulina, no la serenísima de 50 pesos. Bueno, perdón, pero es manteca al fin. Ahora, si me pide manteca y te dulce de leche, ahí le pifié, ¿no? Yo necesitaba la manteca para hacer los fideos. Yo le voy a poner dulce de leche. No, no puedo poner dulce de leche a los fideos. Bueno, hay decisiones que necesitan de mucho discernimiento. Y una de esas decisiones es el matrimonio, el esposo o la esposa. Mucho discernimiento. Y hay que darle lugar a Dios y al Espíritu de Dios para que diferencie Dios entre lo bueno y lo mejor. Y hay que buscar consejos de hombres y mujeres de Dios que nos lleven a buscar a Dios para saber si es bueno o es lo mejor. Todo me es lícito, dice la palabra de Dios, mas no todo me conviene. Viste que vos dirías, ¿qué tiene de malo? Y si empezás a darte cuenta, no hay nada de malo. Tiene cosas buenas, pero la pregunta no es si es bueno. Te voy a desafiar un poquito más. La pregunta es si es lo mejor. Y ahí está el secreto. Quizá no sea malo. Y está bien, no es malo. No es malo. No es malo esto. Pero es lo mejor. ¿Sabes? Cuando vos te podés a plantear las cosas del lugar de lo que Dios quiere para tu vida, Dios siempre que quiere lo bueno o lo mejor. Lo dice la Biblia. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y quizás te conformás con lo bueno, cuando Dios tiene lo mejor. Dios tiene lo mejor. Déjame avanzar un poquito más. Aquí en este pasaje leíamos, os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo que es justo y el malo, entre el que sirva a Dios y el que no le sirve. Vamos a ver, hace 20 minutos estoy hablando, 5 o 10 minutos más y ya terminamos. Vamos a ver algunos indicadores que provocan un mal discernimiento. Entonces vamos a ver indicadores que provocan un mal discernimiento. ¿Cuáles son las cosas que me pueden llevar a tener un mal discernimiento? Ejemplo, los que estudian en la facultad, te anotás en una cátedra, profesora Pirulo. Y después que le decís, no, me anoté en la cátedra de Pirulo. ¡Es la de Pirulo! ¡No sabes lo que es! En el final te mata. Y vos tus ojos empiezan a agrandarse, ¿no? Porque vos estabas contento que tomaste una decisión sabia. No, pero es una resentida de la vida. No te va a probar nunca. Y vos decís, si lo hubiese sabido antes, ¿no? Si lo hubiese sabido antes, no hubiese discernido diferente, hubiese partido la situación y hubiese discriminado a Pirulo y optado por un profesor mejor. Estoy seguro que cuando hay algunos que cuando compran algo, en mi caso, miro todos los detalles. Ejemplo, voy a comprar una televisión, miro todas las televisiones, todos los modelos, todos los precios, para elegir el mejor precio. Tipo, ¿cómo es que? Tipo Tribago. El mejor hotel al mejor precio, ¿no? Tipo lo que hace Tribago. Discierne, discrimina y te elige. Bueno, Dios nos ayuda a escoger la mejor decisión
al mejor precio. ¿Sí? Que es gratuito, es gracia. Es la gracia de Dios. Vamos a ver algunos indicadores que nos pueden desviar. Y ahora sí vamos a leer 4 versículos en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Ya vamos terminando con este pasaje. Vamos a leer el 12 al 14 y terminamos. Hebreos 5, 11 al 11. Hebreos 5, versículo 11. Aquí vienen los... Hebreos 5, versículo 11. Vamos a ir leyendo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos tardos para oír. El primer concepto que puede provocar falta de discernimiento o un discernimiento equivocado es el desinterés. Cuando a vos no te interesa algo, vas a decir, dame lo cualquiera. ¿Sí? Esa famosa frase, vas al kiosco, ¿y qué querés? ¿Caramelos? No, cualquiera, dame un caramelo, ¿no? La china te dice, ¿te doy caramelito? Sí, dame caramelito. Y algunos que no, quiero esos. Otros no, dame cualquier caramelo, es un caramelo. Cuando hay desinterés por la elección, hay desinterés por la decisión, dame lo que venga, ¿no? Entonces ahí hay una falta de discernimiento y un poco de interés. Este grupo de judíos tenían una falla, y era que tenían desinterés por la palabra de Dios. Por oír la voz de Dios, eran tardos para oír. Entonces quizás si vos tenés desinterés por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, posiblemente tu discernimiento sea casi nulo y tus decisiones equivocadas. ¿Cuánto lees? ¿Cuánto estudias la palabra de Dios? Así es tu discernimiento. Así de chiquito o así de grandote es tu discernimiento. ¿Cuánto estudias la palabra de Dios? ¿Cuántos conoces de Dios? Por eso es bueno buscar personas que tengan discernimiento y te puedan decir, ¿sabes algo, Lucas? La Biblia dice esto, mirá. Si te ayuda para tu decisión, yo te lo tiro. Vos discerní. Buscar gente que nos lleve al conocimiento de Dios. No que decida por nosotros, pero sí que nos lleve la voz de Dios. Y que vos puedas discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Yo agradezco a Dios que en mi vida apareció gente que me ayudó a discernir. Y es bueno buscar ayuda a la hora de discernir. Y que esa gente que buscamos nos lleve la voz de Dios. No, bueno, yo pienso que sí. O yo pienso que no. Eso no es discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual, ¿saben qué dice? La Biblia dice esto. Hasta ahí llego. Vos discernís si viene de Dios lo que te estoy diciendo o no viene de Dios. Y es importante empezar a comprender que lo primero que te lleva, el primer indicador que te lleva a tener un mal discernimiento es el desinterés. Cuando a vos no te interesa la palabra de Dios, nunca vas a discernir espiritualmente. Es imposible alguien que no se preocupa, no se ocupa de la palabra de Dios pueda discernir de una manera espiritual. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El segundo es indicador que nos lleva a tener un mal discernimiento, hablamos de desinterés, es la desnutrición. Déjame ser un poco crudo con esto. Alguien que no le interesa comer, empieza ¿qué? A bajar de peso. Pero es un indicador malo, porque no baja de peso por comer de una manera nutritiva, sino por desnutrición, porque no se está alimentando. Y un cuerpo que no se alimenta pierde un montón de vitaminas y calorías y minerales y llega a la desnutrición. Por lo tanto, el segundo indicador, vimos desinterés por la palabra de Dios, y lo segundo es falta de tiempo con la palabra de Dios. Comer lo que Dios nos da. Teniendo que ya darles algo sólido, les tengo que dar leche. ¿Te imaginás vos a la mañana? Viene tu mamá y te abre, ¿cómo se llama? El potecito de la leche de bebé.
¿Nestún? No. Vamos con Nestún. Nestún, que es rico, dentro de todo zafa el Nestún. ¿No? No sé si saben lo que es el Nestún. Es como un postre de vainilla, ¿no? Que se bate con leche. Está bastante interesante. Pero desayuno de Nestún. Gracias, mami, Nestún. Vas al mediodía y ¿qué hay para comer? Nestún. Bueno, está bien Nestún. Vas a la tarde, qué hambre que tengo. Viene tu mamá, porque tiene 25, 26 años, se ha cansado. ¿Qué hay para comer más? Nestún. Bueno, quizás anoche cambia. ¿Anoche qué hay para comer? Nestún. Llega un momento que Nestún te comes 5 o 6 platos de Nestún, dame comida, mamá, porque te arranco el brazo, ¿no? Me como la cuchara. ¿Qué pasa? Un bebé de Nestún lo llena. A un bebé. Pero vos ya tenés 26 años. Dame un pedazo de carne, un pedazo de pollo, dame un pedazo de pescado, dame comida. Algo sólido. Haceme masticar por lo menos, porque el Nestún es una sopita, es como vitina. ¿Sabés que hay muchos cristianos que tienen muchos años y siguen comiendo Nestún? ¿Sabés qué pasa con aquellos cristianos que tienen tantos años y siguen tomando leche? Desnutrición. Se empiezan a morir. Se equivocan en las decisiones, se siguen equivocando más en las decisiones, cada vez se equivocan más, y frustración, y frustración. Y esto es lo que Dios quiere. No, Dios no quiere eso para tu vida. Sos vos el que no te alimentás con algo más sólido. Y el apóstol Pablo se lamenta. Tiene necesidad que vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Y habéis llegado a ser tales, o sea, llegaste tan bajo, que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Con qué tampoco te conformás? No, yo con el Nestún estoy bien, todos los días. Te vas a ir camino. Es un indicador que te lleva camino al fracaso. Porque la falta de discernimiento espiritual es igual a fracaso. Así como dijimos que el conocimiento es igual a discernimiento, la falta de conocimiento es igual a fracaso. Porque tomar la decisión como a vos te parece y no como Dios quiere. Es un fracaso asegurado. Por eso es importante conocer a Dios. Y Dios se lo conoce por medio de la Biblia. No por medio de experiencias. Por medio de la palabra de Dios. Segundo punto entonces, desnutrición. Hablamos de desinterés por las cosas de Dios. Desnutrición, que es no comer lo que Dios te quiere nutrir por medio de su palabra. Y el tercero, vamos a leer versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Sabes? El primer indicador, hablamos de desinterés. El desinterés por las cosas de Dios te lleva a la desnutrición. Y la desnutrición te lleva a la desviación. Te desvías. A mí me encanta mi hijo, ¿no? Mi hijo es una persona muy autónoma. Lo amo y lo extraño un montón. Venimos hace 2 días viéndolo poquito. Pero mi hijo es una persona muy especial. Vamos a la plaza, sí, y se va para el otro lado él, ¿no? La plaza para allá, Simón, le decís. No, pa, él para allá. ¿No? ¿Por qué no puede elegir bien el camino? Porque es un niño. No sabe las calles. A veces molestamos con Analía y decimos, Simón, ¿no quieres venir con papá y mamá? Quédate donde estás. Después agarras a Argerich, derechito hasta Nogoyá, doblás en Nogoyá y después doblás en Campana y llegás a la iglesia. Sí, te dice. ¿No? ¿No? Ti, en realidad es. Ti, pero mamá y papá saben que Simón nunca va a llegar a destino. Por lo tanto lo esperamos y lo convencemos de que no, de que venga con nosotros. ¿Sabes algo? El niño espiritual no sabe llegar a Dios. Ni sabe discernir que viene de Dios. Hasta que no empieces a comer comida sólida, y hablo de la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, te va a costar mucho saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, cómo quiere Dios que te manejes, qué quiere que decidas. Es muy difícil si no estudias la palabra de Dios. Y viene la desviación, te desvías de las cosas de Dios, porque no tenés discernimiento para saber. Entonces yo le digo a Simón, el otro día nuestro hijo nos planteó que era un perro de verdad. Tiene a Bobby, que es un perro de peluche, y el otro día estaba jugando como que el perro se le tiraba encima, ¿no? Entonces hacía todo un áctil, como que si lo mordía. Y nosotros mirábamos con Ana así, ¿qué está haciendo este chico, no?
como si el perro tuviese vida. Después nos dice, papá, quiero un perro de verdad. ¿Cómo que es un perro? Quiero un perro de verdad, quiero un perrito de verdad, quiero un perro de verdad. ¿De dónde sacó la idea de un perro de verdad? Empezamos a indagar. Y buscamos una veterinaria en el grupo. Alguien que le guste los perros. ¡Ah! Antonella, vos le dije, sí, yo le dije que le íbamos a comprar un perrito de verdad. Había que convencer a vos y a papá para que los compren el perrito de verdad. Entonces, ¿qué dijimos nosotros a Simón? Que era un perrito de verdad, se puso a gritar, que era un perrito de verdad, ¿de dónde sacamos un perrito de verdad? Que no, que la casa no se puede. Entonces, ¿cómo calmamos a Simón? Bueno, hagamos algo. Yo le dije, claro, vamos a la cancha de Independiente y ahí ves a 11 juntos, le dije. Pero no, ¿cómo hacemos? Dije, ¿cómo hacemos? Entonces la idea fue genial. Cuando cumplas 10 años, te vamos a comprar un perrito de verdad. Ah, bueno. Y se fue. ¿No? Él sabe que cuando cumpla 10 años, le vamos a comprar un perrito de verdad. Cuando cumpla 10 años. Es lo que es azul, ¿no? ¿De qué te das cuenta de todo esto? ¿Qué le falta a Simón? Discernimiento. Muy bien. Le falta discernimiento. No sabe partir qué es verdad de lo que no es verdad. No lo sabe. No lo sabe. Y de repente viene cualquiera y para Simón Lucas es un superhéroe, ¿no? Y Lucas lo llamó por teléfono, el otro día no quería comer. Y vos querés ser fuerte como Lucas, sí. Entonces Lucas lo llamó por teléfono, comé toda la comida y vas a ser fuerte como yo. Y Simón hizo caso. ¿No? Mentiroso, es mentira lo que te dice Lucas. Pero él no tiene discernimiento para saber que lo que dice Lucas es mentira. No tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque es un niño. Y seguramente cuando vos seas chiquito y quieras ser más alto, te dijeron, colgate con las manos en un palo y dejate estirado unas 2 horas. ¿A vos te pasó? Bueno. Y vas a ser más alto. Y hay gente que lo hace. Ahí tenemos 2 que lo hicieron. Claro, entonces el nene, ¿qué hacía? Se cuelga de un palo y se queda quizás 2 horas transpirando, a calambre de bíceps, tríceps, una cosa increíble, porque quieren ser más altos. ¿Qué le falta? Discernimiento. Se comieron el falso profeta, ¿no? Porque no conocen. ¿Sabes que a veces nos reímos, ¿no? de estos casos ilustrativos, pero a veces en las cosas de Dios somos iguales. Somos totalmente iguales. No, que si haces esto, Dios te da, en serio, y lo haces. Y vos decís, ¿dónde dice la Biblia eso? Tenemos que empezar a ser adultos espirituales. Fíjate lo que dice el pasaje, lo vamos a leer una vez más. Pero el alimento, versículo 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Desviación, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Este es un indicador que te puede salvar, que es para permanecer en las D. Si estás desinteresado, si estás desnutrido y te estás desviando, hay algo que te puede traer al camino, que es dedicación. Así no te olvidas de las 4. Dedicación, fíjate bien. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son estos? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y el mal. Mira, la única manera de tener discernimiento es ejercitándote. ¿En qué? ¿En el gimnasio? ¿Haciendo saltos, crossfit? No. Ejercitate en el conocimiento de la palabra de Dios. Y te vas a empezar a dar cuenta qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Qué es lo bueno y qué es lo mejor. Qué es lo bueno y qué es lo mejor. Entonces, estos son los 4D, ya terminamos, que nos van a llevar a una vida de discernimiento espiritual. Estás tomando decisiones importantes quizás en tu vida, noviazgo, matrimonio, casamiento, elegir bien, no elegir,
desecharlo. Trabajo, estudio, carrera, iglesia, ministerios, tiempo de estudio de la Biblia, tiempo de estudio. Todas esas decisiones las tenés que tomar vos. ¿Qué necesitas para tomar todas esas decisiones? ¿Alguno más que no sean esos dos? ¿Qué necesitas? Discernimiento. Y para tener un discernimiento espiritual hay que conocer la palabra de Dios. Y el Espíritu nos va a ayudar a discernir bien. Terminamos desinterés, desnutrición, desviación y lo que nos salva, la dedicación al conocimiento de Dios. Pero empezamos leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. Leímos que en el 14 leíamos algo así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso lo leímos al principio. No las puede entender. Pero ¿qué pasa con nosotros? Fíjate. En cambio, el espiritual, el que teme de Dios, el que cree en Dios, el que busca a Dios, el que estudia la palabra de Dios, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Teóricamente nadie. ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La única manera de conocer a Cristo es viviendo a Cristo. ¿Sabes cuál es tu modelo de discernimiento? Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Qué buen desafío, ¿no? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué me pediría Dios en esta situación? ¿Cómo reaccionaría Cristo en este lugar? ¿Sabes? Somos muy lógicos, muy racionales. Me pegaste, la devuelvo. Es lógico. Si me estás pegando, te la devuelvo. Me insultás, o te la devuelvo, o te hago la cruz. Me tratás mal, bloqueado. Es que te digo, Fabi, oiga. Eso fue un mensaje subliminal. Bloqueado. ¿No? Así actuamos nosotros. Pero ¿cómo actuaría Cristo en nuestro lugar? El que te pega una mejilla, pone la otra. Oh. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oh. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Así actuó Cristo. No es racional, no es lógico, no es sistemático con lo que este mundo representa o te pide que vivas. Cristo no se autorrealizó, dice, se despojó a sí mismo. Cristo no triunfó, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que triunfó la cruz para nuestra salvación, pero hablamos de un triunfo en el sistema. Para la gente, este pobre, como que decían, a otros pudo salvar, a sí mismo no se puede salvar. Para la gente, esa persona había sido derrotada. Pobrecito, pobre infeliz. Pero Cristo se cayó. Así actuó Cristo. Por lo tanto, ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién la instruirá? ¿Quién la instruirá? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque vos no sos nadie. Vos sos una persona nacida espiritualmente para la gloria de Dios. Para que le des gloria a Dios en tu vida, en tus acciones, y con el discernimiento espiritual elijas entre lo bueno y lo mejor. Entre lo malo y lo mejor. Pero también entre lo bueno y lo mejor. Oramos y vamos a comer. Gracias Dios por tu palabra. Señor, es un tiempo muy difícil. Hay mucha falsedad en este mundo. No conocemos todas las herejías y todas las mentiras y todos los engaños de Satanás. Sabemos que la cizaña se parece al trigo. Pero ayúdanos Dios a tener discernimiento para conocer cuál es tu voluntad. Que podamos diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Señor, que podamos partir cada situación, cada circunstancia, descubrir el corazón y la motivación de cada decisión para saber si viene de ti o viene de nuestro deseo. Señor, que no seamos lógicos, que no seamos razonales, que nuestro raciocinio quede a un costado y que apliquemos la fe y la confianza en tu voluntad, en lo que tú nos enseñas en tu palabra. Que seamos fieles a lo que el Espíritu Santo nos muestra por medio de tu palabra. Señor, que decidamos
de una manera espiritual y no humana. Ayúdanos a que cada joven en este lugar tenga discernimiento para elegir entre lo bueno y lo mejor. Señor, que hayamos escogido la buena parte y que no suframos las consecuencias de la falta de discernimiento. Que los jóvenes tengan hambre y sed de tu palabra, que tengan deseos de lo sólido y no de una leche líquida que no llena cuando somos personas cristianas de tantos años. Que podamos profundizar en la Escritura y que no caigamos en un estado de desnutrición, de desinterés, y no nos desviemos de tu plan y tu propósito para nuestra vida. Te amamos, en el Cristo.